A veces el pasado no llama a la puerta, simplemente entra sin invitación. Con otra sonrisa, unas vacaciones de lujo, una novia deslumbrante. Y un encuentro inesperado con lo que ya fue. ¿Qué sucede cuando un millonario se enfrenta cara a cara con su exesposa embarazada? ¿Y su enigmático acompañante? Esta es una historia de amor, arrepentimiento y los secretos que llevamos dentro. Bienvenidos a Estudio Crimen Verdadero, tu destino para relatos que intrigan e inspiran. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para acompañarnos en más historias inolvidables. Esteban Cárdenas e Isabela Rivas estaban sentados en la terraza de un lujoso refugio costero en la costa amalfitana. Este viaje debía ser su escape, una oportunidad para reconectarse después de que el agitado ritmo laboral de Esteban los hubiera distanciado. Esteban alzó su copa, con una suave sonrisa en los labios. Por nosotros, dijo, mirando a Isabela a los ojos. Los ojos de Isabela brillaron mientras chocaba su copa con la de él. Por fin, susurró, rozando con delicadeza su mano. Solo tú y yo. Ambos bebieron, saboreando el momento. Isabela se inclinó levemente hacia él. Sabes, he esperado esto por tanto tiempo. Yo también, respondió Esteban con una sonrisa sincera. Perdón por haber estado tan absorbido por el trabajo últimamente. Ella negó con suavidad. Está bien. Estás aquí ahora, y eso es lo único que importa. Justo entonces, cuando Esteban bajaba la copa, algo detrás del hombro de Isabela llamó su atención. Su mirada se fijó en una figura al otro lado de la terraza y el aire se le atascó en los pulmones. Era Natalia. Por un segundo, el mundo pareció girar. Una oleada de recuerdos lo invadió, risas compartidas, promesas hechas, y el dolor silencioso de lo que se había perdido. Sus dedos se aferraron instintivamente al tallo de la copa, como si eso lo anclara al presente, mientras respiraba hondo. Ella estaba sentada en una mesa iluminada por velas, la risa brillando en sus ojos mientras conversaba con un hombre alto y apuesto a su lado. Su mano descansaba con ternura sobre su vientre abultado, y parecía irradiar felicidad. El corazón de Esteban dio un vuelco. El tintinear de copas, el murmullo de los otros huéspedes, todo se desvaneció. Solo existía Natalia. La voz de Isabela lo trajo de vuelta. Ella lo miraba con un leve gesto de preocupación. ¿Estás bien? Sí, perdón, creí haber visto algo, respondió Esteban. Isabela ladeó la cabeza, una sonrisa juguetona asomando en sus labios. ¿Algo, o alguien? Vaciló por un instante. No, solo el atardecer jugándome una mala pasada, supongo. Ella rió suavemente. Es hipnotizante, ¿verdad? Sí, murmuró él, lanzando otra mirada fugaz hacia Natalia. Ella se inclinaba hacia su acompañante, con una sonrisa más luminosa de la que él recordaba. Isabela notó cómo sus ojos se desviaban y giró levemente para mirar por encima del hombro. ¿Qué hay de tan fascinante por allá atrás? Preguntó con ligereza. Las mejillas de Esteban se sonrojaron. Oh, nada, respondió rápidamente. Creí reconocer a alguien, pero me equivoqué. Isabela alzó una ceja, con la curiosidad despierta. ¿Alguien que yo conozca? Él negó con la cabeza, forzando una sonrisa tensa. No, solo un pensamiento pasajero. Isabela lo estudió por un momento, pero decidió dejarlo pasar. Mientras retomaban la cena, ella intentó desviar la conversación hacia temas más ligeros. La decoración del lugar, los tratamientos de spa que habían reservado para el día siguiente. Esteban asintió, pero su mente no dejaba de divagar hacia Natalia. Preguntas giraban sin cesar en su cabeza. ¿Quién era ese hombre que la acompañaba? ¿Estaba realmente embarazada? ¿Cuánto tiempo había pasado? Esteban, la voz de Isabela lo sacó de sus pensamientos. Él volvió en sí, algo perdido. Perdón, ¿qué decías? Ella soltó una risa suave. Solo decía que tal vez mañana podríamos ir a ese pequeño restaurante italiano junto a la playa. Sí, suena bien, asintió él. Ella le lanzó una mirada inquisitiva. ¿Estás seguro de que estás bien? Pareces distraído. Él suspiró con suavidad. Estoy bien,
solo un poco cansado por el vuelo. Entonces quizás deberíamos acostarnos temprano. Tal vez sea una buena idea, admitió él. Al levantarse para irse, Isabela entrelazó su brazo con el de él. Mientras pasaban junto a la mesa de Natalia, Esteban no pudo evitar mirar. Natalia levantó la vista justo en ese momento. Sus ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Hubo un destello de reconocimiento, quizá sorpresa. Pero ella desvió la mirada de inmediato, enfocándose de nuevo en su acompañante. Isabela sintió como él se tensaba a su lado. Esteban, en serio, ¿qué está pasando?, dijo, deteniéndose y girándolo suavemente para mirarlo. Has estado actuando extraño desde que empezó la cena. Si algo te molesta, puedes contármelo. Él dudó, buscando en sus ojos. Solo, creí ver a alguien que conocí hace tiempo. Eso me trajo algunos recuerdos, nada más. Ella suavizó el gesto. ¿Quieres hablar de eso? Él negó con la cabeza. No. Es cosa del pasado. Estoy aquí contigo ahora. Está bien, dijo ella en voz baja. Pero si cambias de opinión, estoy aquí para escucharte. Gracias, respondió él, agradecido pero con un nudo en el pecho. Isabela apretó con más fuerza su brazo. Si él iba a seguir refugiándose en su mundo interior, ella decidió que encontraría la manera de traerlo de vuelta. Aunque eso implicara enfrentarse a los fantasmas que aún lo rondaban. Pero mientras regresaban a su suite, la imagen de la sonrisa de Natalia se quedó con él. Como un eco doloroso de lo que fue, y de lo que nunca volvería a ser. Ya en la suite, la habitación resplandecía suavemente. Isabela se movía en silencio, con cuidado deliberado. Sirvió una copa de vino para cada uno y encendió una sola vela sobre la mesa de centro. Su llama temblorosa aportando un toque de intimidad. Quería disipar la extraña tensión que había marcado la cena. Recordarle a Esteban por qué estaban allí. Esto es lo que necesitábamos, dijo Isabela con voz cálida y alentadora. Sin móviles, sin reuniones. Solo tú y yo. Esteban se dejó llevar hasta el sofá, hundiéndose junto a ella. Bebió un sorbo de vino, el frescor del líquido lo ancló brevemente. Miró a Isabela. Su expresión era abierta, esperanzada, y eso le tocó algo muy profundo. Su móvil vibró tenuemente sobre la mesa. Un gesto automático lo impulsó a tomarlo. Echó un vistazo rápido, un correo automatizado del trabajo. Entonces, con firmeza, colocó el teléfono boca abajo. Isabela notó el gesto, y su sonrisa vaciló un segundo antes de esconderlo tras un sorbo de vino. Sé que he estado distraído últimamente, comenzó él. He dejado que el trabajo y otras cosas ocupen todo. Y he puesto todo lo demás en segundo plano, incluyendo a ti. Y odio eso. Isabela lo observó, sus dedos rozando los de él mientras dejaba su copa. No es solo el trabajo, ¿verdad?, preguntó con suavidad. Hay algo más. Lo siento. Esteban vaciló, el peso de sus palabras cayendo sobre él. Isabela, se detuvo, exhalando con fuerza mientras miraba sus manos entrelazadas. No es fácil de explicar. Entonces no lo expliques, lo interrumpió ella rápidamente. Solo háblame. Dime qué sientes. Siento que me he enredado tanto en todo lo demás. Que he perdido de vista lo que realmente importa, confesó, la voz quebrada. Y no quiero seguir cometiendo ese error. No contigo. El corazón de Isabela se ablandó ante sus palabras. Pero no estaba lista para dejarlo salir ileso. Esteban, dijo, inclinándose hacia él. Necesito saber que no soy solo ese lugar al que vuelves cuando todo lo demás te cansa. Necesito saber que me ves, de verdad. Esteban alzó una mano, acariciando suavemente su rostro. Sus ojos buscando los de ella. Y por primera vez en toda la noche, se sintió realmente presente. Te veo, dijo con voz baja pero firme. Eres lo único en mi vida que se siente real, Isabela. No quiero perder eso. Isabela soltó una pequeña risa temblorosa, sintiendo como la tensión en su pecho comenzaba a disiparse. No vas a perderme, dijo,
cubriendo su mano con la suya. Esteban la atrajo hacia sí, rodeándola con el brazo mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Decidido a demostrarle cuánto significaba para él, Esteban propuso explorar la playa privada del complejo bajo las estrellas. Isabela, conmovida por el gesto, aceptó enseguida. Mientras él se levantaba para tomar una chaqueta ligera, una sombra de duda cruzó brevemente por su mente. Un susurro silencioso recordándole el pasado con el que aún no había hecho las paces. Apretó la mandíbula, empujando ese pensamiento a un rincón. Esta noche era para Isabela. Esta noche elegiría estar plenamente presente. La luna colgaba alta en el cielo, su luz plateada reflejándose sobre las olas. El sonido del mar era reconfortante, rítmico. Una melodía natural que parecía borrar el ruido de su mente, aunque solo fuera por un rato. Esto parece una de esas escenas de película, dijo Isabela con voz ligera y burlona. ¿Estás a punto de proponerme matrimonio o confesar que eres un espía encubierto? Esteban soltó una carcajada, negando con la cabeza. Ninguna, respondió, con un tono cálido pero cargado de algo no dicho. Solo quería hacer algo especial. Ella apretó su mano. No tenías que hacer todo esto, ¿sabes? Con estar aquí contigo me basta. Llegaron a la playa. La arena estaba fresca bajo sus pies. Esteban extendió cuidadosamente una manta, haciéndole una seña a Isabela para que se sentara. Se sentaron en silencio por un rato, con las olas como única compañía. Entonces Isabela se movió, su voz tornándose juguetona. ¿Recuerdas la primera vez que fuimos a la playa juntos? Te dormiste al sol y te diste la peor quemadura de tu vida. Esteban rió, negando con la cabeza. Parecía una langosta durante una semana. Eras tan terco, dijo Isabela entre risas. Te dije que usaras protector solar, pero tú dijiste, va, yo nunca me quemo. Bueno, lección aprendida, respondió él, sonriendo. No he vuelto a salir sin protector desde entonces. Compartieron anécdotas y recuerdos. Sus risas mezclándose con el sonido del mar. Se sentía fácil, natural, como quitar capas de una historia compartida que casi habían olvidado. Al volver a la suite, el aire entre ellos era más ligero. La tensión que había ensombrecido el viaje se disipó momentáneamente. Isabela se quedó en el marcos de la puerta, observando cómo Esteban servía 2 copas de vino. La noche se sentía diferente, como si por fin estuvieran en sintonía otra vez. Dudó un segundo, presionando los labios. Hace tiempo que no sentía esto, admitió. Él la miró, de verdad la miró. La sinceridad en sus ojos le apretó el pecho. No quiero arruinarlo, dijo con voz casi quebrada. No quiero perderte. Isabela le regaló una sonrisa suave. De esas que llevan tanto esperanza como comprensión. Entonces no lo hagas. Estamos aquí, Esteban. No somos perfectos, pero lo estamos intentando. Y eso, para mí, es suficiente. Se acomodaron en el sofá. Sus rodillas rozándose mientras bebían vino. No pasó mucho antes de que los ojos de Isabela se cerraran lentamente. Su respiración volviéndose pausada. El sueño la envolvió. Esteban permaneció quieto, sin querer despertarla. Pero a medida que el silencio se profundizaba y la noche avanzaba, sus pensamientos comenzaron a divagar. Su mirada se alzó al techo, luego a la copa de vino aún en su mano. El rostro de Natalia se coló en su mente sin permiso. Su sonrisa, su risa, la curva suave de su mano sobre el vientre. Las preguntas giraban como olas inquietas. ¿Qué pensaba ella? ¿Estaba en paz como parecía? ¿Y quién era el hombre a su lado? ¿Marcos? ¿Era él el padre del bebé? El pensamiento le despertó algo por dentro. Una mezcla de arrepentimiento y envidia que no lograba desenredar. Esteban soltó un suspiro silencioso y dejó la copa sobre la mesa. Miró a Isabela, su rostro tranquilo en el sueño. Y una punzada de culpa lo atravesó. ¿Ella merecía esta versión de él? Presente, atento, comprometido. Y sin embargo, ahí estaba él, atrapado en un pasado que no terminaba de soltarlo. La habitación permaneció en silencio.
Esteban se quedó sentado por lo que pareció una eternidad. El peso de sus pensamientos hundiéndolo. La luz de la mañana comenzó a filtrarse, dorada y cálida, acariciando el rostro de Isabela mientras se movía bajo las sábanas blancas. El aroma del café recién hecho la fue despertando. Y por un momento se quedó allí, disfrutando de la rara quietud del amanecer. Giró la cabeza y vio a Esteban en la kitchenette. Los hombros levemente encorvados. Una mano deslizando el dedo por la pantalla del móvil. La otra sosteniendo una taza de café. La escena era tan doméstica, tan simple, que le dibujó una sonrisa. Ese era el Esteban que extrañaba. El callado, el reflexivo. No el sepultado en reuniones y responsabilidades. Buenos días, dijo con la voz aún cargada de sueño. Se estiró perezosamente. Las sábanas deslizándose mientras se incorporaba. Esteban se giró, sorprendido por un instante. Luego sonrió al verla. Buenos días, respondió, caminando hacia ella y ofreciéndole una taza. Sus dedos se rozaron brevemente. Y ella notó lo frías que estaban sus manos. Pensé que te vendría bien dormir un poco más, añadió. Tenemos cita en el spa en 1 hora. Ella bebió un sorbo, saboreando el calor que le recorría el cuerpo. Está delicioso. Te acordaste de cómo me gusta, dijo con una sonrisa. Él rió suavemente, aunque el sonido se sintió apagado. No es tan difícil recordar, negro, con el azúcar justo para quitarle el amargor. ¿Todavía? Preguntó, con la sonrisa aún presente mientras lo observaba. ¿Dormiste algo? Añadió, dejando de lado el tono juguetón. Él dudó, su mirada deslizándose hacia la ventana. Un poco. Isabela lo miró por unos segundos más. Quería presionar, romper el muro que él parecía estar levantando otra vez. Pero se contuvo. No ahora. Aún no. Está bien, dijo finalmente, deslizándose fuera de la cama y estirándose otra vez. Pero si no estás pensando en el trabajo. Espero que tengas planeadas las próximas horas. Porque oficialmente te pongo a cargo de la diversión. Esteban esbozó una ligera sonrisa. Veré qué puedo hacer. Pero por ahora, ve a prepararte, spa en 1 hora. Isabela desapareció en el baño, tarareando suavemente para sí. El teléfono de Esteban vibró sobre la encimera. Miró la pantalla, era una notificación del boletín del resort. Su pulgar se quedó suspendido sobre el mensaje. Pero sus ojos se desviaron hacia la terraza abajo, donde la noche anterior había estado la mesa de Natalia. Ahora estaba vacía, solo algunas sillas y un mantel ondeando con la brisa. Exhaló con fuerza, casi molesto consigo mismo. Por permitir que sus pensamientos volvieran a ella. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Acaso notó su presencia anoche? Cerró los ojos y sacudió la cabeza, como queriendo despejarse. Dejando el teléfono boca abajo sobre la encimera. El agua en el baño dejó de correr. Y los pasos suaves de Isabela lo guiaron de nuevo a la habitación. Todo tuyo, dijo, su sonrisa brillante mientras se secaba el cabello con una toalla. A menos que planees saltarte el spa y dejarme disfrutar sola. Esteban forzó una sonrisa, asintiendo mientras tomaba su café. Las tiendas boutique eran encantadoras. Caminaron más adentro en la fila de locales serpenteantes. Esteban yendo un paso atrás. Mientras Isabela charlaba animadamente con un vendedor. Sus pensamientos, sin embargo, estaban lejos. Al girar una esquina para seguirla hacia la siguiente tienda, se detuvo en seco. Natalia. Se congeló a mitad de paso, conteniendo el aliento mientras sus miradas se cruzaban. Ella sostenía un pañuelo delicado, su rostro pasó de la sorpresa a esa calma contenida. Que él conocía demasiado bien. Esteban, dijo ella, con un tono frío y firme. Natalia, respondió él, con voz tensa, controlada. Isabela apareció detrás de él, sosteniendo un delfín tallado en madera. Esteban, ¿qué opinas de? Se detuvo en seco, las palabras flotando en el aire mientras captaba la escena. Frunció el ceño, su mirada yendo de Esteban a Natalia con rapidez.
Tú debes de ser Natalia, dijo con tono seco. Una cortesía forzada que apenas disimulaba la tensión. Natalia la miró con calma. Y tú debes de ser Isabela, dijo, dando un paso hacia Esteban. Y rozando su brazo con los dedos, en un gesto claramente posesivo. La novia de Esteban, añadió. Los labios de Natalia se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Un placer conocerte, Isabela, dijo con voz suave. Demasiado suave. Sus ojos volvieron brevemente a Esteban antes de añadir. Bueno, los dejo. Que disfruten el resto de su viaje. Antes de que pudieran responder, Natalia se giró y se alejó. El suave crujir del pañuelo en su mano fue el único sonido que rompió el pesado silencio. Isabela esperó hasta que Natalia desapareció de vista antes de volverse hacia Esteban. Era ella, ¿verdad? Sí, dijo él, con voz cortante, evitando su mirada. Fijó la vista en un exhibidor de collares como si allí estuviera la respuesta. La mandíbula de Isabela se tensó. ¿Y no pensabas mencionarlo? ¿Qué está aquí? ¿Qué está embarazada? ¿O pensabas seguir lanzándole miradas de reojo y esperar que no me diera cuenta? No es así, dijo Esteban rápidamente, al fin mirándola a los ojos. Ni siquiera sabía que estaba aquí hasta anoche. Pero has estado actuando raro desde entonces, replicó Isabela. Así que no me digas que no importa, porque claramente sí importa. Esteban exhaló con fuerza, pasándose la mano por el cabello. No importa, Isabela. Ella forma parte del pasado. Eso es todo. ¿De verdad? Preguntó ella, con voz baja pero firme. Porque ahora mismo parece que sigue en tu cabeza. La garganta de Esteban se cerró. Quiso decir algo, cualquier cosa, que calmara la tormenta en sus ojos. Pero las palabras no salieron. Desvió la mirada. El silencio entre ellos se volvió espeso, asfixiante. Isabela negó con la cabeza, dando un paso atrás. Ni siquiera puedes responderme. Eso lo dice todo. Ella, no, dijo él, más bajo, casi suplicante. No hagas de esto algo que no es. Entonces dime qué es, disparó ella, su voz elevándose antes de contenerse. Esteban, necesito que lo resuelvas. Porque no voy a ser el segundo plato de alguien que te dejó. La miró, el dolor en su voz atravesándolo. No eres segunda, Isabela. Tú eres. Se detuvo, tragando con dificultad. Tú eres todo para mí. ¿Solo qué? Solo que no esperabas esto, terminó ella por él. Ni tú ni yo lo esperábamos. Pero merezco algo mejor que estar atrapada entre tus asuntos sin cerrar. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Dejándolo allí, inmóvil. Natalia estaba sentada en el borde de una silla en el balcón. La mirada fija en el horizonte infinito. Entre sus manos, una taza de té se había enfriado, olvidada en su regazo. Marcos salió con una taza recién servida y se la ofreció. Estás a 1000 kilómetros de aquí, dijo, sentándose a su lado. Su tono era suave, pero la mirada que le lanzó revelaba su preocupación. Ella aceptó el té, envolviendo la cerámica caliente con los dedos. Me lo encontré, dijo en voz baja. A él, y a su novia. ¿Y cómo te fue? Preguntó Marcos. Natalia soltó un suspiro, negando con la cabeza. No fue gran cosa, solo unas palabras, pero me sorprendió. Sus dedos jugueteaban con el borde de la taza, sus ojos se nublaron. Pensé que ya lo había enterrado. A él. Al pasado. Al dolor. Pero verlo otra vez, fue como abrir una puerta que juré haber cerrado para siempre. Marcos se recostó, cruzando los brazos. ¿Te afecta? Natalia dudó. El silencio entre ambos se alargó. No de la forma en que pensarías, dijo al fin. No lo extraño, Marcos. No quiero que vuelva. Pero me desconcertó verlo con ella, riendo, sonriendo. Fue extraño. No sabía si sentía alivio, su voz se desvaneció, buscando la palabra, tristeza. Tal vez ambas.
Durante mucho tiempo creí que estábamos construyendo algo inquebrantable. Pero en realidad, solo levantábamos muros. Entre nosotros. Y dentro de nosotros. Lo miró de reojo, su mano posándose inconscientemente sobre su vientre. Y un día, todo se vino abajo. Esteban tenía esa forma de hacer que todo pareciera escaparse entre los dedos. Nunca veía lo que tenía justo frente a él, porque siempre estaba persiguiendo algo más. Algo más grande. Algo mejor. Marcos asintió. Eres más fuerte ahora, Natalia. Lo sabes, ¿verdad? Ella le regaló una sonrisa tenue, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y firmeza. Lo sé. Pero esa fuerza vino de todo lo que pasé con Esteban, el desamor, la rabia, la culpa, incluso el perdón. Tuve que romperme para poder reconstruirme. Marcos apoyó una mano firme pero reconfortante en su hombro. Y te reconstruiste en alguien inquebrantable. No dejes que su sombra te robe ni una pizca de eso. No lo haré, asintió Natalia, tomando otro sorbo de té. Sus pensamientos se alejaron de Esteban y del peso de su historia compartida. Volviendo a enfocarse en la vida que crecía dentro de ella. Este bebé, susurró casi para sí, es un nuevo comienzo. No dejaré que el pasado defina lo que viene. Esa noche, la suite estaba sumida en el silencio. Isabela yacía de lado, dormida, su respiración suave y pareja. Esteban, en cambio, seguía despierto. La cama se sentía demasiado grande. La habitación, demasiado quieta. Se giró hacia ella, observando cómo la luz de la luna trazaba líneas suaves sobre su rostro. Se veía tan en paz, tan ajena a la tormenta que rugía en su mente. Y sin embargo, incluso dormida, su mano estaba apretada contra la almohada. Como si se aferrara a algo, o se preparara para perderlo. Esteban suspiró, sintiendo como el peso en su pecho se hacía más denso. Ella merece algo mejor, murmuró apenas. Pero las palabras no le ofrecieron consuelo. Sonaron más a una confesión. Como si estuviera admitiendo un fracaso no dicho. Se frotó el rostro con ambas manos, tratando de espantar los pensamientos. Pero se aferraban tercamente a él. Se sentó, con los codos sobre las rodillas, la cabeza gacha. Su mente volvió a la risa de Natalia. Al brillo de su rostro. Y a la forma en que protegía con ternura su vientre. No era celos lo que sentía, o no del todo. Eran las preguntas. Tantas preguntas sin respuestas fáciles. Pero no se trataba solo de Natalia. También era Isabela. Su sonrisa. La manera en que se esforzaba por cerrar la brecha creciente entre ellos. El estómago de Esteban se retorció con la presión de la culpa. No quería ser ese hombre. El que la lastimaba por aferrarse a alguien o a algo que ya no encajaba en su vida. Isabela se movió a su lado, extendiendo la mano instintivamente. Esteban, susurró, con voz cargada de sueño. Aquí estoy, dijo de inmediato, acostándose de nuevo. Le tomó la mano, apretándola con suavidad. Vuelve a dormir, murmuró. Sus ojos se entreabrieron, buscándolo en la penumbra. ¿Estás bien? Sí, mintió, apartando un mechón de su rostro. Solo no podía dormir. Esteban, susurró ella, incorporándose sobre un codo. Si algo te preocupa, háblame, por favor. Estoy aquí. Él la miró, el corazón encogiéndose ante la vulnerabilidad en sus ojos. Quería decirle todo. Derramar el torbellino de emociones, la culpa, la confusión. Pero las palabras eran demasiado pesadas, demasiado enredadas. Lo sé, dijo al fin, rodeándola con los brazos. Sé que estás aquí. Isabela apoyó la cabeza sobre su pecho, su mano extendida sobre su corazón. Solo quiero que estemos bien, murmuró. Lo estaremos, prometió Esteban. Aunque no supo si intentaba convencerla a ella, o a sí mismo. Besó la cima de su cabeza. Dejándose anclar por su calor y su respiración constante. El sol brillaba sobre las aguas turquesa. Isabela ajustó su chaleco salvavidas con una sonrisa. Su coleta balanceándose mientras se giraba hacia Esteban.
que peleaba con su remo torpemente. Honestamente, Esteban, parece que estás luchando contra el kayak, no remando, lo molestó, riendo con ligereza. Esteban sonrió débilmente, ajustando el agarre. Un pinchazo agudo le atravesó el hombro. Una vieja molestia provocada por demasiadas noches tensas frente a un escritorio. Apretó los dientes, decidido a no arruinar el momento. Mientras empujaba el remo por el agua. Una fatiga más profunda, no física, se instaló en su pecho. Forzó una sonrisa. No iba a dejar que se notara. No esa noche. Solo estoy fuera de práctica, respondió con fingida indignación. Y salpicó agua accidentalmente cerca de su kayak. Más te vale no estar intentando hundirme, Cárdenas. Gritó ella entre risas. Su voz resonó sobre el agua abierta. Esteban logró sonreír, esforzándose por centrarse en el presente. Pero sus pensamientos vagaban. Sacudió la cabeza, remando con más fuerza. Como si pudiera dejar atrás los recuerdos. Isabela notó su repentino esfuerzo y lo molestó suavemente. ¿Estás tratando de borrarme? Solo intento seguirte el ritmo, respondió Esteban con una leve sonrisa. Aunque sus manos se aferraban con más fuerza al remo. Cuando regresaron al resort, Isabela irradiaba energía después del día de aventura. Más tarde, mientras se vestían para la cena, el elegante comedor los esperaba. Reluciente bajo la suave luz del atardecer. Isabela se tomó su tiempo. Su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros. Su vestido fluido brillaba tenuemente con cada movimiento. Esteban no podía dejar de mirarla, y ella, al notarlo, sonrió. Tú tampoco estás nada mal, bromeó, quitándole una mota imaginaria de la chaqueta. El comedor zumbaba de risas y conversaciones. El sonido de un piano se entrelazaba con el ambiente. En su mesa, el ánimo era animado. E Isabela, siempre encantadora, mantenía la atención de todos con sus relatos. Contaba con humor un desastre en una exposición de arte que hizo reír a todos. Sus gestos eran expresivos, su sonrisa deslumbrante. Pero Esteban no estaba allí del todo. Sus ojos se desviaron hacia la entrada. Y ahí estaba. Natalia. Entró acompañada de Marcos. Su risa se alzó por encima del murmullo del salón, clara, familiar. Marcos caminaba cerca de ella, su mano rozando con naturalidad la espalda de Natalia mientras saludaban a otros invitados. La presencia de Natalia parecía llenar el espacio sin esfuerzo. Cautivadora sin siquiera intentarlo. Esteban, la voz de Isabela lo sacó de su trance. Lo miraba con la cabeza ligeramente ladeada. Confusión y algo más brillando en sus ojos. ¿Me escuchaste? La mirada de Isabela no se apartó de su rostro. Pero por el rabillo del ojo captó la entrada de Natalia y Marcos. Sus ojos regresaron a Esteban. Y notó de inmediato cómo su atención se anclaba magnéticamente en Natalia. Ah, dijo, su voz cargada con filo. Ya veo. Esteban parpadeó, la culpa cruzando fugaz por su rostro. Isabela, no es. No soy yo, lo interrumpió. Eres tú, mirándola como si fuera la única persona en esta habitación. Los otros invitados en la mesa intercambiaron miradas incómodas. Sintiendo el cambio en el ambiente. Isabela se volvió hacia ellos, su voz ligera pero quebradiza. Con permiso, necesito un poco de aire. Se levantó, su vestido ondeando bajo la luz dorada de las lámparas. Esteban pensó en seguirla, en explicarle. Pero, ¿explicar qué? ¿La verdad? Que no podía dejar de pensar en Natalia. Que verla tan en paz desmoronaba algo dentro de él. En lugar de eso, se quedó sentado. La culpa y la frustración en guerra dentro de él. Vació su copa de un solo trago. Pero el vino no logró suavizar los bordes afilados de sus pensamientos. Sus ojos volvieron a buscar a Natalia. Y esta vez, ella lo miró también. Sus miradas se cruzaron en un instante eléctrico. Su expresión era inescrutable. Como si pudiera verlo por completo. Y esa posibilidad lo aterró, y lo enfureció. A su alrededor, la risa se elevaba.
El mundo seguía girando como si su confusión interior no existiera. Se sentía como un extraño en su propia vida. El ruido se desdibujó. Y el peso del pasado no resuelto lo aplastó. Natalia desvió la mirada, volviendo su atención a Marcos. El gesto fue sencillo, casual. Y sin embargo, lo golpeó con más fuerza de lo esperado. Ella era feliz. De verdad feliz. Y no era gracias a él. Exhaló con fuerza. El dolor en su pecho tomando forma, sin nombre, pero profundo. Isabela no volvió para el resto de la cena. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Y la culpa de Esteban solo creció con el pasar de las horas. De regreso en la suite, Isabela estaba de pie junto a la ventana. Los brazos cruzados con fuerza. Esteban se sentó al borde de la cama, la cabeza entre las manos. El peso de la noche cayendo sobre él como una tormenta. Mientras permanecía allí, sus dedos jugueteaban sin darse cuenta con el llavero en su bolsillo. Un hábito nervioso que no recordaba haber retomado. Los bordes metálicos mordían su piel. Una sensación real que lo anclaba al momento. Y también revelaba lo mucho que aún necesitaba controlar. Se suponía que esto era sobre nosotros, dijo Isabel al fin, dándose la vuelta para enfrentarlo. Pero todo lo que he hecho es competir con un recuerdo que ni siquiera puedo tocar. La fallé, dijo Esteban, su voz apenas un susurro. Isabela parpadeó, sorprendida. Sus labios se abrieron, pero no dijo nada. ¿Fallaste a quién? ¿De qué estás hablando? Esteban suspiró con pesadez, pasándose la mano por el cabello. Nuestro matrimonio terminó porque no pude soltar el trabajo, el control. Estaba tan enfocado en construir una vida para nosotros, que olvidé vivirla con ella. Y ahora, verla así, feliz, radiante, con una vida de la que ya no formo parte. Me hace pensar en lo que pudo haber sido si yo hubiera sido diferente. El rostro de Isabela se endureció. La calidez en sus ojos reemplazada por una determinación fría. ¿Y dónde me deja eso a mí, Esteban? Preguntó con voz baja pero afilada. ¿Soy solo un reemplazo? ¿Una distracción mientras resuelves tus remordimientos? No, dijo Esteban con firmeza, dando un paso hacia ella. No lo eres. Eres mucho más que eso. Eres todo lo que quiero. Sé que no he sido justo contigo, y lo siento. ¿Lo sientes? Isabela rió con amargura. Una lágrima resbalando por su mejilla. La secó rápidamente, su voz quebrándose. Necesito más que disculpas, Esteban. Necesito saber que no estoy perdiendo el tiempo. Esteban sintió como el pecho se le cerraba. La sola idea de perderla lo desgarraba más que cualquier remordimiento anterior. Isabela, susurró, con la voz rota. No quiero perderte. Ella sostuvo su mirada por un largo momento. Su expresión era impenetrable. Finalmente, se giró de nuevo hacia la ventana. Su voz, apenas un murmullo. Entonces demuéstramelo. Al día siguiente, la verdad comenzaría a salir a la luz. La mañana comenzó en silencio. Isabela despertó con la luz suave que se filtraba a través de las cortinas. Giró la cabeza y vio a Esteban aún dormido. Su rostro relajado de una forma que no había visto en semanas. Hubo un tiempo en que mirarlo así le bastaba para sentirse en paz, segura. Ahora, solo sentía una punzada constante, una certeza dolorosa. Con la mirada, recorrió los contornos de su rostro. Recordando al hombre que la hacía reír hasta llorar. Al que le prometió el mundo entero. Pero ahora él parecía lejano. Como una sombra del hombre del que se había enamorado. El pecho se le apretó mientras se preguntaba. Si estaba aferrándose a alguien que ya no existía. Por la tarde, Isabela tomó una decisión. No iba a permitir que este viaje terminara como un desastre. Se acercó a Esteban, que desplazaba el dedo por su teléfono con apatía. Y le agarró el brazo con determinación. Vamos, dijo, con un tono más firme que de costumbre. Vamos a la piscina. Sin discusiones. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros.
nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. ¿Está bien? Preguntó Esteban, sorprendido, pero asintiendo mientras dejaba el teléfono a un lado. En la piscina, Isabela pidió 2 cócteles, decidida a sacar lo mejor del día. Se recostó en la cabaña, sus gafas de sol cubriéndole los ojos, irradiando seguridad. Esteban intentó concentrarse en ella, en su entusiasmo. Quería alcanzarla, corresponderle. Pero sus ojos lo traicionaron. Al otro lado de la piscina, apareció Natalia, acompañada de Marcos. El pecho de Esteban se tensó, su mente girando sin control. ¿Sabes qué? Dijo Isabela, incorporándose de golpe. No me has mirado en todo este tiempo. Estoy aquí, Esteban, pero tu mente sigue allá. Con ella. Esteban dejó su vaso a un lado, frunciendo el ceño. Isabela, estás exagerando. La risa de Isabela fue amarga, hueca. ¿Exagerando? ¿Hablas en serio? Has estado como un fantasma en este viaje. Y ahora, ni siquiera te molestas en fingirlo. Esteban se removió incómodo, lanzando una mirada nerviosa alrededor, a los otros huéspedes. ¿Podemos no hacer esto aquí?, suplicó. No, dijo ella, la voz temblorosa pero lo suficientemente alta para llamar la atención. Vamos a hacerlo ahora. Porque estoy harta de fingir que todo está bien. Del otro lado de la piscina, Natalia se volvió al escuchar el alboroto. Marcos se inclinó hacia ella y le susurró algo. Ella asintió y se levantó lentamente. Esteban la siguió con la mirada. Isabela lo notó. Ya ni siquiera lo escondes, ¿verdad? Su voz se quebró. ¿Verdad? Isabela, por favor, dijo Esteban, poniéndose de pie bruscamente y extendiendo la mano hacia ella. Pero ella se apartó, la silla arrastrándose ruidosamente sobre los azulejos. No me toques, dijo, con la voz rota. No necesito que me digas que lo sientes, ni que vas a arreglar esto. El corazón de Esteban se hundió. No encontraba palabras. Sintió una punzada hueca en el pecho. La devastadora comprensión de que perder a Isabela no sería una explosión, sino un desliz silencioso, irreversible, al que no podía poner freno. Bajó la mano lentamente. El peso de sus errores cayendo sobre él como una ola oscura. Las palabras que necesitaba decir estaban demasiado enredadas para salir en medio de tantas miradas. Vamos a otro lugar, en privado, suplicó, su voz casi un susurro. Isabela negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. ¿Para qué? ¿Para seguir mintiéndome? ¿Para hacerme pensar que estoy loca? Porque no lo estoy. Dio un paso hacia él, pero Esteban retrocedió, levantando la mano. No, dijo ella, su voz más baja ahora, pero no menos afilada. Ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? De cuánto sigues aferrado a ella, a eso, lo que sea que aún estás persiguiendo. Esteban abrió la boca, pero no salió nada. Isabela se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando sobre el suelo de cerámica. Él se quedó allí, congelado, la mano aún extendida como si pudiera traerla de vuelta. Desde el otro lado de la piscina, Natalia observaba la escena, visiblemente afectada. Marcos colocó una mano sobre su brazo. No le debes nada, ¿lo sabes? Lo sé, respondió ella, con tono resignado. Pero no puedo dejar que esto se descontrole. Se acercó a Esteban, que seguía junto al borde de la piscina, roto. Esteban lo llamó con suavidad. Él se volvió, sorprendido al verla tan cerca. ¿Podemos hablar?, preguntó, mirando alrededor. En un lugar menos público. Él dudó, pero asintió. Natalia lo vio por la orilla, la luna proyectando un resplandor plateado sobre las olas. Cuando finalmente se detuvo, se volvió hacia él. Sus brazos cruzados protectivamente sobre su vientre. Su mirada era firme, pero su voz cortó como una navaja. No sé por qué estás aquí, Esteban, empezó, cada palabra medida. Pero sea lo que sea que estás buscando, no soy yo. No puedo serlo. Esteban inspiró, las manos metidas en los bolsillos.
No estoy buscando nada, dijo. Pero su voz se quebró, traicionándolo. ¿No lo estás? Replicó Natalia, los ojos entrecerrados. Porque da la sensación de que me has estado siguiendo desde que me viste. Él negó rápidamente. No es así. Entonces, ¿cómo es, Esteban? Su voz se alzó, frustrada. Tienes a alguien que te espera, alguien que claramente te ama. Vuelve con ella. Enfócate en ella. Esteban bajó la vista, removiendo la arena con el zapato. No es tan simple. ¿Por qué no? Presionó Natalia, el tono agudo. ¿Por qué te cuesta tanto seguir adelante? Sus ojos se elevaron hacia su vientre. La imagen de su embarazo lo golpeó con una fuerza para la que no estaba preparado. ¿Es suyo? Preguntó de golpe. ¿De Marcos? La mandíbula de Natalia se tensó. Bajó los brazos lentamente. No, advirtió con voz baja y peligrosa. Eso no es asunto tuyo. Siento que sí lo es, dijo Esteban, la voz subiendo. Estás radiante, Natalia. Feliz. Y yo, estoy estancado. Verte así es. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. ¿Verme así es qué? Preguntó ella, acercándose. ¿Te hace desear haber tenido esto conmigo? ¿Que yo pudiera haber sido esa mujer para ti? No lo sé, la voz de Esteban se quebró al levantar las manos. Quizás. Quizás estoy empezando a darme cuenta de cuánto perdí. De cuánto dejé escapar. Natalia exhaló con fuerza. Esteban, no me perdiste. Nos perdimos. Quieres creer que fue un fracaso tuyo, pero la verdad es que no éramos compatibles. Y en el fondo, tú lo sabes. Entonces, ¿por qué? Preguntó, con la voz rota. ¿Por qué todavía se siente como si hubiera fallado? Como si hubiera fallado a nosotros. Su expresión se suavizó, aunque su postura seguía firme. Porque sigues cargando esa culpa, dijo ella. Esa creencia de que podrías haber arreglado algo que ya estaba roto desde el principio. Pero mi felicidad ahora, esta vida que estoy construyendo, no tiene nada que ver contigo. Esteban la miró, el peso de sus palabras cayendo sobre él. Durante un momento no dijo nada. Sus ojos volvieron a su vientre. Y entonces, en un susurro, preguntó. Si no es de Marcos, entonces, ¿cómo? Natalia dudó. Su mano fue instintivamente hacia su abdomen. Finalmente, habló con voz serena. Es mío. Solo mío. Esteban parpadeó, frunciendo el ceño. ¿Quieres decir que fue un donante? Natalia asintió, su tono firme pero sin dureza. Marcos es solo un amigo. Alguien que está para mí sin esperar nada a cambio. Eso era lo que necesitaba descubrir por mí misma después de lo nuestro. Lo que significaba sostenerme sola. Esteban la miró, el peso de aquella revelación asentándose como una piedra en su pecho. Abrió la boca para hablar, y volvió a cerrarla, luchando por encontrar las palabras. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un murmullo. De verdad, no necesitas a nadie, ¿verdad? Natalia sonrió suavemente, aunque en sus ojos había un atisbo de tristeza. No como antes pensaba que necesitaba. Y eso es lo que tienes que entender, Esteban. Tienes que dejar de aferrarte a esta idea de lo que pudo haber sido. Y empezar a ver qué es lo que realmente te impide avanzar. ¿Cómo? Preguntó él, la voz tan baja que apenas era audible. ¿Cómo dejo ir? Natalia lo miró durante un largo momento, luego suspiró. Su voz se suavizó. Tú ya sabes la respuesta, Esteban. Solo que has tenido miedo de enfrentarte a ella. Y no la vas a encontrar persiguiendo el pasado. Ni en mí, ni en nadie más. Dio un paso hacia él, su mano rozando levemente su brazo. Déjala entrar, Esteban. Si Isabela es la indicada. No cometas los mismos errores que cometiste conmigo. Presente. Mejor. Sus palabras lo golpearon como una ola.
dejándolo sin aire. Y luego, se alejó. La luna iluminó el contorno de su vientre al moverse. Un símbolo de la vida que estaba construyendo sin él. Esteban se quedó quieto en la arena. Las olas estrellándose contra la orilla. Llenando el vacío que dejaba su voz. Levantó la cabeza, cerrando los ojos. Por primera vez en años. Sintió un destello de claridad. Débil, pero real. Isabela estaba sentada en el borde del sofá. Acurrucada con las rodillas contra el pecho. El rostro surcado de lágrimas. Miraba al suelo. La luz tenue de la suite proyectando sombras alargadas que reflejaban el dolor en su interior. El crujido de la puerta la hizo alzar la vista de golpe. Conteniendo el aliento. Esteban entró, sus movimientos inseguros. Como si ya no supiera si pertenecía a ese lugar. ¿Conseguiste todo lo que necesitabas de ella?, preguntó Isabela. Su voz baja, temblorosa. Pero cargada con una agudeza que cortó el silencio como una navaja. Esteban se detuvo en seco. Los hombros cayendo bajo el peso de la pregunta. No, dijo al fin, su voz apenas audible, casi avergonzada. Pero entendí algo. Isabela cruzó los brazos sobre el pecho. La postura tensa, a la defensiva. ¿Y qué fue eso, Esteban?, preguntó con tono quebradizo. Que ella ya pasó página. Que no puedo recuperarla. Sus ojos se encontraron con los de ella. Llenos de una vulnerabilidad cruda, desarmada. Y que tú mereces algo mejor que esto, continuó él. La voz rompiéndose. Algo mejor que yo arrastrándote por todo esto. Isabela parpadeó, las lágrimas acumulándose de nuevo. ¿Entonces eso es todo?, susurró. ¿Vas a rendirte? No es rendirme, dijo Esteban rápidamente, acercándose. Isabela, ni siquiera sé quién soy ya. He pasado tanto tiempo huyendo de mis errores, de mi pasado. Que nunca me he detenido a pensar en lo que realmente quiero. Y eso no es justo para ti. No es justo para mí, repitió ella, alzando la voz. Esteban, he estado aquí. He sido paciente. Te he dado espacio, tiempo, todo. Y ahora que te pido que me elijas. Me dices que merezco algo mejor. Esteban se pasó la mano por el cabello. La frustración consigo mismo escrita en su rostro. Sé que suena como una excusa. Tal vez lo es. Pero no puedo seguir fingiendo que soy el hombre que necesitas. Cuando ni siquiera puedo salir de mi propia cabeza. Isabela se levantó. Su maleta, ya medio empacada, descansaba sobre la cómoda. Lo miró, su rostro una mezcla de dolor y resignación. ¿Sabes qué es lo que más duele, Esteban?, dijo con suavidad. No es que me estés dejando ir. Es que ni siquiera ves lo que estás dejando ir. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Bajó la cabeza, intentando organizar sus pensamientos. Isabela, empezó. No, lo interrumpió ella, levantando la mano con firmeza. He estado orando por esto, Esteban. Buscando claridad. Rogando por respuestas. ¿Y sabes qué he entendido? Su voz se quebró, pero siguió hablando. No puedo salvarte. Solo tú puedes hacerlo. Y quizás necesitas tiempo para resolverlo. Pero yo no puedo seguir perdiéndome a mí misma mientras te espero. La garganta de Esteban se apretó, su corazón martillando en el pecho. No quiero hacerte daño. Pues felicidades, dijo ella con amargura. Una lágrima resbalando por su mejilla. Ya lo hiciste. El peso de sus palabras se posó entre ellos como una losa. El silencio se alargó, hasta volverse insoportable. Finalmente, Esteban asintió, la voz ahogada. Lo siento, Isabela. Lo siento tanto, tanto. Ella exhaló temblorosamente, tomó su bolso y se lo colgó del hombro. Espero que encuentres lo que estás buscando, Esteban, dijo con un tono suave, pero firme. Él abrió la boca para responder,
pero no encontró palabras. Solo pudo observarla mientras caminaba hacia la puerta, deteniéndose apenas un instante antes de salir. La puerta se cerró con un leve clic. Y con ese sonido, se rompió el último lazo del futuro que habían intentado construir juntos. Al día siguiente, Natalia y Marcos se preparaban para dejar el resort. Desde el lobby, Esteban los observó mientras hacían el checkout. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Natalia le dio un leve asentimiento antes de girarse, su mano reposando suavemente sobre su vientre. Esteban permaneció junto a la ventana de su suite, mirando cómo las olas se estrellaban contra la orilla. Isabela se había ido. Natalia también. Y él estaba solo, con sus pensamientos. Por primera vez en años, se permitió sentir el peso de sus decisiones. Y por primera vez, comenzó a pensar en lo que realmente significa soltar. Días después, Esteban permanecía en el lobby del resort, esperando a que llegara su transporte. La atmósfera tropical que antes se sentía como un escape, ahora le pesaba, cargada de recuerdos de Isabela, de Natalia y del caos emocional de esa semana. Mientras el personal se movía alrededor, una familia entró riendo al lugar. El padre levantó a su hijo sobre los hombros. La madre sonrió con calidez. Una punzada de anhelo atravesó a Esteban. El conserje se acercó. Señor Cárdenas, su auto está listo. Esteban asintió, pero no se movió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el océano una última vez, antes de girarse hacia la salida. Antes de irse, dejó un sobresellado en la recepción. Estaba dirigido a Natalia. Dentro, una carta escrita durante una noche sin dormir. Natalia. Verte de nuevo me recordó al hombre que fui, y al que quiero volver a ser. Lo siento por las veces que te fallé, y por el amor que no supe sostener. Te ves feliz, y mereces eso. Gracias por enseñarme lo que antes no podía ver. Cuídate. El conserje le prometió que la entregaría discretamente. Y Esteban salió del resort sintiendo, por fin, una delgada pero real sensación de alivio. Esa tarde, Natalia se sentó en el balcón, su vientre iluminado por la luz cálida del atardecer. Marcos le entregó el sobre, la curiosidad brillando en su mirada. De Esteban, dijo simplemente. Natalia lo tomó, sus dedos rozando el sello por unos segundos. Lo abrió con cuidado y leyó con una intensidad serena. Su rostro atravesó una gama de emociones. Nostalgia, tristeza, y un leve rastro de cierre. Marcos la observó. ¿Estás bien? Ella dobló la carta y la dejó a un lado con una sonrisa tranquila. Ahora sí, respondió en voz baja. De camino al aeropuerto. Esteban miraba por la ventana del auto, mientras las palmeras pasaban borrosas. Por primera vez en años, su mente no estaba llena de negocios ni de arrepentimientos. Estaba en silencio. Sacó su teléfono y borró el contacto de Natalia. Luego, tras una breve pausa, escribió un mensaje a Isabela. Espero que encuentres todo lo que mereces. Gracias por mostrarme lo que el amor puede ser. No esperaba respuesta. Y estaba bien así. Meses después, Esteban se sienta en una oficina modesta, a kilómetros de distancia de su vida anterior. Ahora trabaja como voluntario en una clínica de asistencia legal, usando sus habilidades para ayudar a quienes no pueden pagar representación. No es glamoroso, pero es significativo. En su escritorio, una foto de Isabela en tiempos más felices. No por nostalgia, sino como recordatorio de lo que aprendió sobre la vulnerabilidad y la conexión real. En otra parte, Natalia acuna a su recién nacido en una guardería tranquila. Su corazón se llena de amor. Marcos se balancea suavemente en una silla cercana. Comparten un silencio en paz. Al mirar a su hijo, Natalia siente un profundo sentido de propósito. El pasado es un capítulo lejano. Uno que agradece, pero que se alegra de haber dejado atrás. Querido amigo,
La vida no siempre nos ofrece el cierre que anhelamos, ni los finales felices que esperamos. A veces, sanar no es arreglar lo roto, sino aprender a cargar con las grietas con dignidad. Como Esteban, debemos encontrar la fuerza para perdonar, para soltar y caminar hacia el futuro con el corazón un poco más liviano. La sabiduría estoica nos recuerda: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Cuando dejamos de resistir lo que duele, comenzamos a transformarlo en algo más profundo, más verdadero. Que siempre tengas el valor de enfrentar tu pasado y la esperanza para construir un mañana mejor. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a darle me gusta, compartirla con quien lo necesite y suscribirte a nuestro canal para más historias de resiliencia y esperanza. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.